Ok, hermanos, empezamos la parte número 2 de este bloque. Y para empezar, y que puedan ustedes utilizar la llave y colocarla en la cerradura correcta para abrir las puertas del huerto y ver las respuestas que estamos buscando, quiero recordarles y reforzar y martillar, insistirles a todos ustedes que recuerden, ¿ok?, todo lo que se ha enseñado hasta el momento del pecado original, acerca del pecado original. Todos los bloques, la incredulidad, miren, porque yo he traído todos estos bloques largos, cargados de escrituras, para llevarnos a un entendimiento sencillo de lo que pasó. De otra manera no lo entenderíamos tan fácil como lo vamos a entender. Todo el que es llamado recibirá la revelación de esto. Entonces, necesito insistir, si es necesario que ustedes vuelvan a escuchar los demás mensajes, hágalo. Usted puede suspender aquí y dejar esta parte 2 y la que siguen si viene otra, y volver a escuchar todo lo que usted le escuchó en los mensajes anteriores. Porque todas las cosas que hablamos, incredulidad, sexualidad y perversión, todas esas cosas, mezcla de semillas, todo eso que hemos hablado, todo eso estuvo involucrado en el huerto del Edén. Fue algo complejo, fue algo que realmente cuando usted lo vea claro se dará cuenta entonces que realmente lo que ha causado toda esta cosa detestable que vemos en nuestros días, todos los asesinatos, las guerras, el odio, las divisiones, las contiendas, las mentiras, todo esto, toda esta creación desfigurada, porque mire, los animales todos están en orden, los árboles todos están en orden, pero nosotros los humanos estamos totalmente descarriados, de tal manera que no hay justo, ni aún uno, dice la Escritura. Todos hemos pecado, todos nos hemos ensuciado, como lo he dicho anteriormente. Pero todas las cosas que ya les he enseñado están involucradas en el acto, y lo vamos a revelar en el próximo bloque. Pero si usted no recuerda todo lo que hemos enseñado, entonces la llave que les voy a dar no va a entrar bien en la cerradura, ¿comprende? Así que vamos a darle la llave para abrir la primera puerta y entender esto acerca de los árboles. Y para hablar acerca de los árboles, para poder revelar esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Jesucristo. Cristo, sabiduría y poder de Dios. Tenemos que ir a Jesucristo para revelarlo todo. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios acerca del árbol de la vida. Tenemos que entrar por Jesucristo, no hay otra puerta. No se puede entrar por otro lado que no sea Jesucristo. Entonces, vamos a ver qué dice la Escritura acerca del árbol de la vida. Y eso ya lo leímos, pero hay que leerlo otra vez. Estamos en el capítulo 3 de Génesis, que ya lo leímos, pero tenemos que revisitarlo para empezar la revelación, para empezar a entender poco a poco. Ponga mucha atención porque vamos a ser bien detallistas, hermanos. No hay manera que esto pueda ser rechazado. Solamente los sabios y entendidos rechazan estas cosas. Ellos prefieren entender lo que les da la gana, lo que el diablo les enseña. Dice la Biblia, la palabras de Dios.
Génesis capítulo número 3, versículo número 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre, mire, es como uno de nosotros. Está hablando Dios con sus ángeles, acuérdense. Sabiendo el bien y el mal. Eso lo vamos a entender después. Porque eso lo dijo Cristo. Por el fruto se conoce el árbol. Sabiendo el bien y el mal. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y óigalo aquí lo que dice, y coma y viva para siempre. Eso es lo que tenemos que ver ahora mismo. Y viva para siempre. O sea que el sabio y el entendido y el teólogo de este siglo entiende en esta palabra que si el hombre, comía de este árbol, que según ellos es un árbol de la tierra, un árbol literal, él podía vivir para siempre, o sea, obtener vida eterna. Entonces yo voy a retar al mundo entero desde esta pequeña casita, ciertamente pequeña, desde este pequeño teléfono que uso para hablar, para expresarme. Voy a lanzarle un reto a todas las denominaciones del mundo. Voy a sacar al catolicismo romano porque ellos son los causantes de todo este enredo. Y todas las denominaciones han transmitido lo mismo que ellos enseñan. Todas han dicho lo mismo. Aquí sí no hay diferencia. Todas piensan lo mismo. Y voy a lanzar este reto. Yo les voy a preguntar a todos, les voy a decir a todos, yo quiero que ustedes me demuestren con la Biblia, que alguien pueda poner un comentario debajo de este video y pueda decirme, hermano César, hay dos formas de obtener vida eterna. Que alguien me pueda decir eso. Que alguien me demuestre por las Sagradas Escrituras, todas, no por pedacitos, un versículo nada más chiquitito, sino con todas las Escrituras, que alguien me demuestre que hay dos formas de obtener vida eterna. Y si alguien lo hace, por favor en los comentarios, póngame las citas de Escritura, escriturales, y las palabras de Dios, y especialmente las palabras de Jesucristo, que es donde están escondidos todos los misterios de los siglos, los misterios eternos. Demuéstremelo. Encuéntreme en el Nuevo Testamento un solo lugar, alguna palabra de Pedro, alguna palabra de Juan o de Santiago o de Judas o del apóstol Pablo o alguna palabra de Jesucristo mismo, que es Dios y que es la palabra hecha carne, que es la que estamos predicando. Estoy predicando a Cristo a ustedes, porque tenemos que ver a Cristo en todas estas cosas, y Cristo está en todo esto que estamos hablando. No podemos abrir nada sin Jesucristo. Póngamelo allí y yo tendré que cancelar el canal. Y antes de hacerlo, grabar un video para pedirle disculpas a todos los que me han oído y decirles a todos que soy un mentiroso y un falso profeta y que me he equivocado. Que alguien me demuestre con la Biblia, con el Nuevo Testamento, porque recuerden que las cosas en el Antiguo Testamento son sombra y figura de las cosas reales en el Nuevo Testamento.
Las cosas físicas del Antiguo Testamento anuncian las cosas espirituales del Nuevo Testamento. Demuéstrenlo. Que alguien me diga que hay dos formas de obtener vida eterna, que lo demuestre con la Biblia entera. Póngalo ahí. Pero yo les voy a demostrar a ustedes, sabios y entendidos, que cuando leen esta porción de Génesis, creen que si el hombre hubiera ido y tomado ese árbol, hubiera vivido para siempre, que era un árbol de la tierra, que era un árbol del campo, y que hubiera obtenido vida eterna. Y yo les voy a demostrar que solamente hay una forma de obtener vida eterna. Una sola, no dos. Pero Dios, con su lenguaje maravilloso, ha escondido estas cosas de los sabios y entendidos y ha convertido la sabiduría de este siglo en locura. Ha enloquecido a los teólogos con sus títulos de doctores en divinidad, doctores en teología, maestros, predicadores, falsos profetas, estudiosos, llenos de libros por todas partes, y no he escuchado a ninguno que pueda enseñar estas cosas de la manera en que se están enseñando. He escuchado a algunos decir que realmente no fue una fruta lo que causó todo esto, porque de alguna manera lo han podido entender, pero no lo pueden demostrar porque no han leído todas las Escrituras lo suficiente para que el Espíritu les revele esto. Y son todos denominacionales y no saben explicarlo. ¿Por qué? Porque lo desconectan de Jesucristo. Entonces les voy a demostrar por las Escrituras que solamente en Jesús está la vida eterna. Bueno, vamos a demostrarlo, que es Jesucristo en quien está la vida. Yo no puedo decir que un árbol que nace del campo puede proveer vida eterna a los que comen de él. Pero vamos a leer las Escrituras y oír las palabras del Señor Jesús y las palabras de Juan. Juan capítulo 1, versículo 4. Los tengo aquí mismo. Dice la Escritura. Vamos a leer desde el verso 1, me encanta leer ese verso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso número 4, óigalo bien. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel Verbo, verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces verso 4 dice, en Él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y les leo Juan capítulo 3, verso 36. Dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sabio y entendido que me escuchas, pastor o predicador, dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué me dice esto? Que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. O sea que para obtener la vida eterna, la única manera en que puede esto suceder es creer en el Hijo de Dios. Hay una sola forma de obtener vida eterna. Juan 5:24. Sigamos leyendo. Dice la Sagrada Escritura. Oiga esto. Acuérdense lo que leímos al principio. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Esto de los árboles, este es el lenguaje de Dios, que Dios utiliza para esconder las cosas de los sabios. Y dice Juan 5:24, Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no recibirá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Oh, la vida eterna está en una persona, no en un árbol. Eso es lo que sucede. Y el hombre no pudo alcanzar ese árbol en el huerto porque no era el momento para que él tuviera acceso. No había llegado la persona. Y vamos a demostrar más adelantito, dentro de un rato, cómo Dios en su lenguaje utiliza la palabra árboles para referirse a personas. O sea, Dios le mostró a Moisés que pusiera esto de esta manera para encerrar con un candado lo que sucedió allí hasta que fuese el momento en que todo esto fuese manifestado. Entonces, Jesús dice: el que oye mi palabra. Entonces, dice acá en Juan 8, 42, 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. El mundo no puede, los sabios no pueden. Pero si nosotros aceptamos que comer de un árbol literal nos puede dar vida eterna y nos puede hacer vivir para siempre, entonces tendríamos que agarrar nuestras Biblias y cortarlas en Malaquías, entre Malaquías y Mateo, y agarrar el Nuevo Testamento y quemarlo en una hoguera, o viceversa. Pero vamos a demostrarlo, hermanos. Estoy solamente planteándoles que solamente hay una forma, y lo dijeron los apóstoles, porque en ningún otro hay salvación. ¿Sí? No hay vida eterna fuera de Jesús.
La vida estaba en el Verbo y el Verbo fue manifestado en carne. Y el que cree su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna. Tiene. Eso lo vamos a entender en otra enseñanza. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al participar del otro árbol en el huerto, entró la muerte y reinó la muerte. Y pasaron los años, miles y miles de años, y se manifestó la vida en carne. Y todo aquel que cree en su palabra, en Jesús, dice, ha pasado de muerte a vida. Ahí está, en su debido momento. Entonces leamos Juan capítulo 6, verso 40. Juan capítulo 6, verso 40. Oiga lo que dice la Escritura. Es Jesucristo hablando. Hoy veo teólogo, pastor, estudioso, maestro de instituto bíblico. Jesucristo está hablando. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tremendo. Tenía que venir la muerte, como yo les he predicado antes. Acuérdense de lo que ya les he predicado. Tenía que venir la muerte, tenía que venir el mal. Entonces, la única manera de obtener, de vencer la muerte, es por medio de Jesucristo. Porque dice, yo le resucitaré en el día postrero. Y en ese mismo capítulo 6, verso 47, dice la Escritura, de cierto os digo, el que cree en mí, óigalo bien, ya van varias veces que se lo he repetido, no dice recibirá vida eterna, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso le va a ser muy útil cuando nos toque hablar acerca de los hijos de Dios. Así que sacamos una conclusión, porque hay muchas más referencias, ustedes lo saben, los que han leído el Nuevo Testamento, que la mayoría lo leen. Entonces pónganse a pensar, ¿cómo es posible que podamos asegurar que podemos obtener vida eterna por medio de Jesucristo y también por medio de un árbol literal de la tierra? ¿Ven cómo todo se contradice? Así Dios confunde a los sabios. Entonces usted y yo, que somos gente humilde, yo de a milagro me gradué de secundaria, hermano, repetí varias veces, o sea, me gradué a los 21 años, hermano, y perdí 3 años. O sea, una persona totalmente, o sea, la química nunca la pude asimilar, la biología tampoco, ni la física, no servía ni para las matemáticas. Inteligencia no tengo, hermano. Pero gloria a Dios que Dios hace sabio al sencillo, ¿verdad? Y noten que ustedes no son muchos nobles. ¿A cuántas escuelas han ido ustedes para estudiar la Biblia? O sea, no. Dios escondió todo esto. Dios puso el lenguaje, Dios le inspiró a Moisés para escribir las cosas de esta manera. Y después Jesucristo nos iba a quitar todo eso, nos iba a explicar todo eso. Y nos damos cuenta que no se puede obtener vida eterna de ningún árbol del reino vegetal. No hay manera de que el reino vegetal pueda darle vida a los hijos de Dios, vida eterna, de que pueda darle vida
a un ser humano vida eterna, la vida eterna no se obtiene a través del reino vegetal. Por ende, ¿ven? Al entender esto, porque ya les digo, tengan sentido común, porque todos estos sabios y entendidos que yo he escuchado y que he leído han sido totalmente enloquecidos. Es una locura pensar que la vida eterna proviene del reino vegetal. Pero Dios le escondió todo. Y ahora yo les digo. Por ende, entonces, como consecuencia de lo que les he enseñado, lo que es el árbol de la vida en el Génesis, el cual estaba en medio del huerto, es una prefiguración. Ese árbol prefiguraba y apuntaba a una persona que había de venir. Y yo les pregunto, ¿por qué no se acercó Adán a ese árbol? Si era el árbol de la vida, ¿por qué no se acercó a Adán? ¿Y por qué Eva no fue y se acercó a ese árbol para obtener vida? Que la persona, la cual ese árbol prefiguraba, no había llegado todavía. Ese árbol prefigura a una persona, representa a una persona. Fíjense que Dios no les prohibió a la pareja de Adán y Eva, no les prohibió que comieran de ese árbol. Porque no estamos hablando de árboles de la tierra, no estamos hablando de árboles del campo, como los demás que había hecho nacer Dios de la tierra. Entonces, él habla específico, él llama la atención. También el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida que estaba en medio del huerto. Entonces lo vemos ahí clarito. Este árbol estaba prefigurando a una persona. Y esa persona no había nacido, habría de venir miles y miles de años después, cuando la maldad fuese manifestada en su totalidad. ¿Ven? Tenía que venir de esta manera, tenía que entrar el mal primero, pero vamos a concentrarnos primero en el árbol de la vida, que hemos entendido por la Escritura, que este árbol representa a una persona, representa a Jesucristo. Y por eso, porque Jesucristo es el que dijo, ya lo hemos leído, no lo vamos a leer de nuevo, y hay muchas citas más que hablan, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y lo repito, sabios y entendidos que me escuchan, hermanos y hermanas, cualquiera que me esté escuchando, solamente hay una forma de que la vida eterna sea manifestada en un hombre carnal. Solamente hay una forma de obtener vida eterna y es creer en el Señor Jesucristo, a quien Dios nos ha enviado, porque en Él estaba la vida eterna, en Él está la vida eterna. Y para entrar, para recibir esto hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Entonces vamos por fin a revelar este asunto. Vamos a revelarle a ustedes, por medio de las Escrituras, que Dios se refiere a las personas y a hombres como árboles frutales. Y esto, hermano, está abundante en toda la Biblia. Ustedes van a escuchar pasajes hermosos ahora, donde yo les voy a demostrar por la palabra de Dios
y no por los libros que yo haya podido leer, sino por la palabra de Dios, no por sabiduría humana, y esto nadie lo va a poder negar, ni siquiera los sabios y entendidos, que Dios en múltiples veces se refiere a hombres y a personas como árboles, y como árboles frutales que dan fruto. Y de esta manera vamos a probar que el árbol de la vida no es otra cosa que la persona de Jesucristo, la única fuente de vida eterna para el ser humano, que en su debido momento apareció en el mundo y fue llevado a la cruz para quitar el pecado. Y así como por un hombre entró la muerte en el mundo, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por otro hombre entró la vida eterna, la salvación y el perdón de pecados. Entonces, la respuesta está en todas estas múltiples veces en las cuales Dios, por medio de su lenguaje, por eso la gente dice, Jesús le dijo a la gente, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Así que viajemos a través de las Escrituras y vamos a dividir esto en tres partes. Vamos a hablar de los árboles, cómo Dios relaciona y cómo Dios habla de hombres como si fueran árboles. Vamos a hablar de frutos y vamos a hablar de comer, la palabra comer. Porque dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Podrás comer de todos, pero no comerás de ese árbol. La palabra comer. Vamos a buscar un sinnúmero de escrituras. He seleccionado algunas y las otras se las voy a dictar, especialmente de los árboles, para que ustedes la lean en sus casas, como les prometí. Así que vamos a comenzar nuestro viaje a través de las escrituras que les tengo aquí, hermanos amados. Pero antes, hermanos, quiero darles hacer un pequeño comentario de lo que está sucediendo en nuestros días. Pues se me estaba pasando. Y es lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo número 4, versículo 21. Porque es esto lo que está pasando, hermanos amados. Jesús lo dijo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque esto es luz, lo que vamos a hablar. Verso 22, porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Escondido. Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos. Es hora de sacar a la luz esto de los árboles, estos dos árboles del huerto. Estamos hablando del más importante. Vamos a probar que los árboles, como ya les dije, son utilizados por Dios para referirse a personas. Y si esto es así, es una persona, como lo hemos ya leído, la que puede dar vida eterna al ser humano. Entonces les tengo 11 escrituras que les voy a leer. Dios mío, esto va a ser, no sé cuánto largo va a ser esto, pero es para que ustedes vean la multitud de veces
que se habla y se mencionan árboles para referirse a los hombres. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo en persona y lo hizo también Dios, o sea, el Verbo, cuando se manifestaba por los profetas, lo hizo en el Antiguo Testamento. Es una costumbre que Dios tiene de relacionar a los hombres con árboles. Así que comencemos. Vamos a comenzar con el Evangelio según San Mateo. Bueno, como les digo, vamos a entrar en este viaje a través de las Escrituras. Oh, maravillosa, acrisolada la palabra de Dios. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, comenzando por Él, ¿no?, que es la palabra manifestada. Nuestro Señor Jesucristo aquí refiriéndose a los falsos profetas. Usted qué claro todo esto. Mateo capítulo 7, versos del 15 al 20. Así dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escuche ahora el verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y esta es la señal de un falso profeta, verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Está hablando de los falsos profetas y les está llamando árboles. Verso 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que más adelante vamos a ver donde Jesucristo dice que por el fruto se conoce el árbol. Así que conocemos a los falsos profetas como árboles frutales, y que por los frutos que dan conoceremos que son falsos profetas. Sus enseñanzas, sus obras no son conforme a la palabra. Entonces se está refiriendo Cristo a estos falsos profetas como árboles de fruto y que dan frutos malos. Enseñanza falsa, malas obras, avaricia, todas estas cosas, enseñanzas incorrectas, torcidas, falsos profetas, que hablan mentira y engaño, son vistos como árboles frutales. Entonces vemos a Juan el Bautista, profeta de Dios, en el capítulo número 3, verso 10 de Mateo. Mire lo que dice Juan el Bautista, capítulo 3, verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ven? Y si lo leemos desde atrás, nos daremos cuenta que estos árboles que él está hablando son los fariseos. Verso 7. Al ver él que muchos, estamos hablando de Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, ahí está otra vez, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir en dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahí fue que les dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y que le llamó a los fariseos árboles, y árboles que no dan buen fruto. Fariseos y religiosos hipócritas, Dios los llama árboles también. Es Juan, ¿verdad? Juan el Bautista hablando de la misma, con ese idioma que Dios tiene, de comparar, de prefigurar a los hombres con árboles, conectarlos y hablar de los hombres como si fueran árboles. Entonces vemos también que la misma sabiduría divina es importante, porque Jesucristo es la sabiduría de Dios. Aquí se nos revela otro pedacito más. Proverbios, capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice. Proverbios capítulo 3, verso 13 al 18. Vamos a leerlo todo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos, óigalo bien, más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Está hablando de la sabiduría. Dice: sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Y mire la palabra, ella, o sea, la sabiduría, es árbol de vida. ¿Oyó? Árbol de vida, árbol de vida, árbol de vida. A los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. La sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y compare esto con lo que leímos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 24. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios personificada, y ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. El árbol de la vida, sabiduría. ¿Y esta sabiduría qué es? ¿Qué es esta sabiduría? ¿Cuál es? La que viene de lo alto. ¿Y quién es? Es una persona. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Árbol de la vida. Dice Proverbios,
Yo no estoy inventando esto, hermanos. Yo no estoy inventando esto. Entonces vamos a ver otro ejemplo en el Salmo número 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire que hemos estado hablando de las leyes de Dios, ¿verdad? Y esto que estamos hablando es parte de la ley, las leyes de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Mediten la palabra, mediten las leyes que hemos predicado, mediten todo lo que estamos hablando. Porque si usted se deleita en la ley de Dios y en ella medita de día y de noche, será como árbol, ahí está, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Somos árboles frutales, hermano. Y si tenemos el Espíritu, produciremos el fruto del Espíritu en su tiempo. Porque no es cuestión de obligar a la gente a hacer las cosas. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu, somos árboles que daremos nuestro fruto a su debido tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven? Árboles, personas, árboles frutales. Ese es el lenguaje de nuestro Dios. Y estamos en la sección de árboles. Entonces, Isaías, capítulo 56. Vemos el versículo número 3, hablando de los eunucos, estos pobres hombres esclavos a quienes les cortaban sus miembros viril. Entonces dice la Escritura, dice aquí, mire lo que dice, compara al eunuco con un árbol. Eso es el lenguaje del profeta Isaías, inspirado por el Espíritu. Isaías 56:3. Y el extranjero que sigue a Jehová, el extranjero, el gentil que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Árbol sin fruto. El eunuco no se puede reproducir. Entonces, aquí en el lenguaje de Dios, habla del eunuco como un árbol seco. ¿Está clarito? Jeremías, capítulo número 17, verso número 7. Dice la palabra, bien parecido al Salmo 1, refiriéndose al varón que confía en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, árbol verde siempre. Escúcheme bien esa palabra, árbol verde siempre. Y yo les tengo una sorpresa muy hermosa al final de esto de los árboles. Su hoja estará siempre verde, estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.
Ese es el varón que confía en Jehová, como un árbol plantado junto a las aguas. ¿Ven, hermano? Entonces vamos a ver cómo Ezequiel, por boca de Dios, le habla a Jerusalén. Sabemos que es una ciudad, pero no le habla como ciudad, sino le habla a Jerusalén por causa de los moradores que en ella están. Sabemos que Ezequiel fue un profeta del cautiverio. Él estuvo entre los cautivos, mientras que Jeremías estaba en la tierra de Palestina. Ezequiel capítulo 17, verso 22 al 24. Está hablando de la gente que iba a ser llevada cautiva a Babilonia, y que Dios estaba prometiendo que iba a hacer regresar al pueblo. Entonces dice Ezequiel 17, 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor. Mire cómo habla Jehová, cómo habla Dios. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, un cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Y en el monte alto de Israel lo plantaré, hablando de un árbol, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, y a la sombra de sus ramas habitarán. Y mira el verso 24, qué lindo esto, qué precioso esta palabra. Y sabrán todos los árboles del campo, está hablando de gente, que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Dios hablando de personas, como árboles del campo, como cedros. Dice, tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Ese es nuestro Dios hablando. Entonces, si nos vamos a Ezequiel, capítulo 31, verso número 2, vamos a ver cómo se expresa Dios de Faraón. Y de ahí pasaremos a al tercer mensaje de este bloque. Vamos rapidito aquí. Ahí está la palabra, Ezequiel capítulo 31, versículo 2 al 18. Vamos a leer toda esa escritura larga para que usted vea las expresiones, el lenguaje de nuestro Dios, que después cuando Jesucristo vino y habló en los mismos términos, la gente no le entendía. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. O sea, la palabra revelada no puede escucharse, nadie la puede oír. Porque no entienden el lenguaje de Dios. Eso nos ha metido en la cabeza que por medio del árbol de la vida se puede obtener vida eterna, de un árbol vegetal. Eso es algo totalmente irracional. Pero así ha Dios enloquecido la sabiduría de este siglo. Verso 2, Ezequiel 31. Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo. Así que va a hablar Dios acerca de Faraón, que es un gran, poderoso rey de Egipto, y a su pueblo. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio,
cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Hablando del asirio ahora, en este momento. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra, oiga esto, habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Escuche esto, qué lindo lo que va a ver. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Mire esto, tremendo. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Hablando del huerto del Edén, pero esto es una parábola. ¿A quién compararé a Faraón y a su grandeza? Y habla primero de los asirios. Eso es lo que está hablando. Y menciona el huerto de Dios. Miren el lenguaje, cómo está todo conectado. Árboles con el huerto del Edén. Árboles con el huerto de Dios. Verso 9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. A este árbol, el asirio, que era un cedro, dice, sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra. Oiga esto, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas,
Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y voy a repetir esto en el siguiente porque ya se me acabó el tiempo.